Bueno, pues buenos días. Muchísimas gracias a los estudiantes que atendieron el llamado. Muchísimas gracias, doctor Héctor Gómez Peralta, a nombre de la maestra María de los Ángeles Fernández Domínguez, directora de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla. Les doy la más cordial bienvenida a esta actividad que forma parte de las conferencias que cada semestre preparamos para ustedes como parte de su formación integral. El día de hoy, la plática que nos va a dar el doctor Héctor Gómez Peralta, cuyo nombre es La geopolítica de la OTAN, Estados Unidos y la Federación Rusa, está preparada pues para que ustedes como estudiantes de las diferentes carreras que conforman la facultad, pues conozcan un poco acerca del acontecer actual en el que está pasando el mundo, además, y que desde su disciplina puedan realizar este análisis, ¿no? Desde la perspectiva de la disciplina en la que ustedes están incluidos, desde la óptica del economista, desde la óptica de la sociología, desde la óptica de la seguridad ciudadana o bien de las relaciones públicas, conozcan esta situación, estén informados y sobre todo realicen pues sus propios juicios. Entonces, qué mejor además que esta plática, la de un experto en temas de política y lo mejor, profesor investigador de tiempo completo de nuestra facultad. Entonces, bueno, sin más preámbulo, voy a dar paso a leer un poco la semblanza del doctor Héctor Gómez Peralta. El doctor es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, además maestro en Estudios Políticos y Sociales y doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Todos los grados los ha obtenido en la Universidad Nacional Autónoma de México y además, dicho sea de paso, con mención honorífica. Es profesor investigador de tiempo completo de esta facultad, además miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 de SNI. Cuenta con la distinción de profesor con perfil deseable del PRODEP y además es integrante del Cuerpo Académico Consolidado Estudios Estratégicos Regionales. Ha sido profesor visitante en la Universidad Complutense de Madrid. También ha impartido conferencias y publicado múltiples artículos especializados y libros sobre ideologías políticas, política comparada y sistema político mexicano. La línea de generación y aplicación de conocimiento en la que está adscrito dentro de la facultad es Estado, Sociedad, Economía y Organizaciones. Y dentro de las publicaciones que el doctor ha realizado está Facultades y Funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América, el ABC del Sistema Político de los Estados Unidos de América, la industrialización y educación, dos procesos auxiliares en la construcción de la nación en Jutepec, Morelos, en políticas y dinámicas económicas, educativas y poblacionales, además de en colaboración de diversos artículos también de otros libros. Entonces, doctor, muchísimas gracias por el apoyo y pues bueno, el micrófono es suyo. Buenos días. Sí, me escuchan claro, ¿verdad? Sí, doctor, lo escuchamos. Bueno. Sí, lo escuchamos. Buenos días. Muchas gracias a la directora y a las autoridades de la Facultad de Estudios Superiores de Cuautla por darme la oportunidad de dar esta conferencia sobre la OTAN y poder compartir con ustedes jóvenes un tema que en lo personal me apasiona muchísimo, como es la lucha geopolítica. Intenté preparar la conferencia pensada en un público de estudiantes o gente que se está iniciando en el tema, pero traté de hacerlo con la seriedad y el rigor académico que demanda la FES y la UAM. Durante mucho tiempo, estos estudios de geopolítica y las relaciones internacionales, los problemas globales, los hacía casi en mi tiempo libre, porque en mi trabajo como PITC de la FES, las líneas y del posgrado, tanto como en mi cuerpo académico, los temas internacionales no son muy socorridos. Pero eso ha ido cambiando en los últimos años, al menos desde el 2016, no en la UAM, sino a nivel nacional, cuando Donald Trump llega a la presidencia, pareciera que
empieza a haber una efervescencia en México por interesarse más y preocuparse por lo que ocurre fuera del país. Como que nos está cayendo el 20 de que todo lo que sucede en otros países, o al menos en Estados Unidos, de una u otra forma, nos afecta para bien o para mal. Y quisiera de inicio decirles que yo no soy experto en Rusia, pero sí he dedicado los últimos años de mi vida a estudiar cómo funciona el sistema político de Estados Unidos. Eso incluye que he investigado cómo funcionan como imperio, cómo funciona la dominación del dólar y todo. Y aprovecho para invitarlos a descargar gratuitamente mi libro sobre cómo funciona la política de Estados Unidos en la página de la Dirección de Publicaciones de la UAM. De hecho, aquí en el chat les pongo el link donde lo pueden descargar de forma gratuita. Pero bueno, hasta ahí dejo el comercial. Entonces, como les decía, yo me he dedicado a estudiar más que nada a Estados Unidos, no a Rusia. Así que para hablar de la lucha geopolítica entre la OTAN y Rusia, que en realidad es la lucha entre Estados Unidos y Rusia, me he dado a la tarea de estudiar la obra de dos grandes expertos en Rusia, investigadores que llevan más de 40 años estudiando Europa del Este y el sistema político ruso. O sea, así como yo me he dedicado los últimos 8 años de mi vida a estudiar Estados Unidos, ellos llevan 40 años estudiando Europa del Este y Rusia. Y estos autores de los que les hablo son Vladimir Posner, que es un francés que tiene la ciudadanía estadounidense y es de ascendencia rusa, y el otro es Georg Misheimer, y en la diapositiva les pongo los libros que considero más influyentes en la materia de su autoría. Este último autor, Georg Misheimer, es un profesor de la Universidad de Chicago y les tengo que confesar que es un autor que me fascina, considero una de las mentes más brillantes en el análisis de las relaciones exteriores de Estados Unidos y soy su fan. Es importante mencionarles que Misheimer es un politólogo de la Universidad de Chicago. ¿Por qué es importante? Porque él es muy influyente en el trabajo de otros académicos de Harvard, de la Universidad de Columbia, de Yale, de Princeton, para que no vayan a pensar que sus análisis geopolíticos, y mucho de lo que voy a decir, al ser contrarios a lo que normalmente nos cuentan los medios de comunicación occidentales, son ideas exóticas o propaganda de un intelectual raro ahí de Corea del Norte, de Venezuela o algo parecido, ¿no? O sea, de hecho es alguien que domina o protagoniza el debate geopolítico y de relaciones internacionales en el pensamiento estadounidense. Por ejemplo, Misheimer, él no ve a Putin como el dictador loco y sediento de poder, casi casi como Hitler, como nos lo vende la propaganda mainstream. Y no es que ese autor sea prorruso, sino que el hecho de que él sea estadounidense no significa que su trabajo sea propaganda a favor de su país. Misheimer tampoco busca atacar a su gobierno, al contrario. Él se considera un americano simpatizante de los valores de la democracia liberal y capitalista y él así lo manifiesta de forma expresa. Por eso es importante que antes de entrar en materia les haga una breve exposición sobre el tipo de enfoque geopolítico que estamos utilizando en nuestro análisis. Y también quisiera iniciar con la aclaración sobre esta conferencia, que tal vez los desilusione, pero la aclaración es que yo no sé predecir el futuro e ignoro lo que vaya a pasar con la guerra y cuáles van a ser sus consecuencias. Yo no me dedico a hacer profecías y los eventos pueden dar giros inesperados. Yo me inclino más por la profesión de historiador que la profesión de profeta o hacerla de oráculo. Así que voy a hablar de los temas que han pasado o que están pasando, no de lo que todavía no ocurre y quién sabe si llegue a suceder. Yo estudio la realidad, no cosas que tal vez vayan a ser reales. Bueno, primero que nada, ¿qué es la geopolítica? Se los voy a tratar de explicar muy brevemente. Es una disciplina que por desgracia en México casi no se estudia. Existen estudios de relaciones internacionales,
pero no es exactamente lo mismo a la geopolítica. De hecho, casi la totalidad de los libros y artículos académicos que yo en estos años he estudiado sobre geopolítica no son de autores mexicanos, salvo muy raras excepciones. Sobre todo son autores que provienen de las naciones que luchan por los primeros planos de dominio mundial, por ejemplo, de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, de China, etc. Etimológicamente, o sea, la raíz de la palabra geopolítica significa la política de la Tierra o la política mundial. Y es que originalmente eran estudios de geografía económica, muy parecidos a la geografía política, perdón. Pero en síntesis, aquí lo que vamos a entender por geopolítica es la lucha por el control o dominio del mundo, como en la imagen que les pongo en la diapositiva. ¿Quiénes son los que luchan? Los estados, los países o los actores que tienen capacidad de acción global. Pero sobre todo son los estados, los gobiernos nacionales. Para analizar la geopolítica implica analizar múltiples factores. Lo primero, desde luego, es estudiar la geografía física que tienen los estados. Por ejemplo, cuáles son sus salidas al mar, cuáles son los recursos naturales con los que cuenta, con los que hay en su territorio. Identificar también las carencias de los recursos que tienen. También se estudia la demografía, qué características tiene la población de cierto país, cuál es su composición étnica, su religiosidad, la diversidad lingüística, el envejecimiento demográfico, etc. O sea, no nada más se trata de contar población, sino ver cualitativamente qué características tiene esa población. Y también se analiza la producción y la distribución de la riqueza en el territorio controlado por los estados. ¿Qué características tienen las estructuras económicas en cada país? También se estudian las formas de gobierno que existen en cada nación, cuáles son las reglas formales e informales sobre cómo al interior del estado se va distribuyendo el poder. Obviamente, la geopolítica también estudia el poderío militar, que implica estudios sobre su ejército, cómo es su ejército, de qué tamaño es, si tienen arsenal nuclear, a quién le venden armas, a quién se las compran, cuántos soldados tienen, de qué tipo son, etcétera, ¿no? Y por último, pero no menos importante, también se estudian los poderes fácticos o actores reales de poder en el territorio que un gobierno reclama como suyo. ¿Por qué? Porque puede darse el caso de que haya ciertas zonas en algunas partes del mundo donde quien verdaderamente mande no es el gobierno constitucionalmente establecido, sino, por ejemplo, el crimen organizado o una célula terrorista. En la geopolítica hay múltiples teorías que se pueden englobar en dos grandes familias. Son las relaciones internacionales de teorías idealistas y las del realismo político. Las teorías idealistas de las relaciones internacionales promueven una agenda diplomática basada en ciertos principios ideológicos o ciertos valores. Por ejemplo, la democracia liberal o, por ejemplo, el socialismo. Ahora, los autores que simpatizan con estas corrientes teóricas suelen ser, por lo general, liberales o marxistas y llegan a ver la lucha geopolítica como una pelea casi como entre buenos y malos, entre el bien y el mal. Y obviamente los buenos son los países que promueven o dicen promover la agenda ideológica con la cual simpaticen. Por ejemplo, alguien que es de izquierda, sobre todo si es de izquierda socialista, tendrá simpatías con Cuba, con Venezuela, con lo que fue la Unión Soviética, mientras que alguien, si es liberal y va a ser procapitalista y hará lo propio con Estados Unidos y sus aliados. Y esto que les comento es el análisis más común que se encuentra en los medios de comunicación que nos pintan el actual conflicto que está viviendo Europa del Este, o sea, como una lucha de buenos contra malos. Pero el enfoque que voy a utilizar en esta conferencia es el del realismo político y no funciona de la manera que les conté que trabaja la corriente teórica anterior.
Para los autores del realismo político, donde confieso que yo me autoidentifico, la lucha política es concebida sobre todo como una lucha por poder, lucha por recursos, por territorio, por dominar y no ser dominado. O sea, no significa que las ideologías y los valores esos que sean ficticios, no, no, no. O sea, las ideologías y esos, los valores políticos y los ideales sí son reales, pero no son metas que los estados o los países tengan, sino que las ideologías son instrumentos para movilizar a simpatizantes y legitimar las acciones que se tomen. Es decir, los valores como la democracia no son un fin de los estados, sino un medio. Tal vez por eso, cuando yo llego a hablar con mis amigos de izquierda o colegas de izquierda, muchas veces hasta me han llegado a decir que soy un facho conservador, pero cuando hablo con mis amigos o otros colegas que sí son conservadores, me acusan de ser un liberal progre. Porque yo, como por ejemplo John Mearsheimer, critico la hipocresía e inconsistencia de ambos bandos, ya que lo que busca el realismo político es mostrar los hechos crudos, los hechos fríos y descarnados. El realismo político pretende mostrar a la política en su crueldad, incluso visibilizar su malicia, la malicia del comportamiento humano en el ámbito de la política. Busca ver a la política como realmente es en la práctica, no como quisiéramos que fuera. Y eso lo vemos más útil que ponernos a hacer discursos bonitos y hippies sobre cómo debería de funcionar el mundo. Eso es quienes simpatizamos con las teorías del realismo político, entendemos por objetividad, o sea, no hacer activismo o usar la academia para andar difundiendo la ideología, una ideología en específica o andar haciendo adoctrinamiento. Y entrando de lleno en la materia, como les mencioné anteriormente, si ustedes ven las noticias de la televisión o de los medios mainstream, o sea, los medios dominantes, notarán que hay una campaña antirrusa, donde pintan a Putin casi como el diablo encarnado, como si la lucha actual por el control de Europa del Este fuera producto de su locura y de su ambición personal. Pero quisiera señalarles y recordarles que la geopolítica es la lucha entre estados, no es una lucha entre individuos. Y no es que los individuos no existan como actores, sino que las acciones personales, por muy poderosos que sean esos personajes, no son resultado de ocurrencias individuales, sino que los estados tienen dinámicas que se han construido históricamente y responden a lógicas de sobrevivencia del sistema político al que pertenecen. Por ejemplo, la lucha entre Rusia y Estados Unidos no es una ocurrencia de Vladimir Putin. Estados Unidos, en los últimos 100 años, ha reemplazado a Inglaterra como líder del mundo anglosajón, o sea, del mundo angloparlante, del mundo de habla inglesa. Pero Rusia y la anglosfera tienen una lucha por Asia Central y por el Cáucaso, que es la parte que les pongo en la diapositiva, no de hoy y no desde el 2014, nada, o sea, llevan al menos en esa disputa desde el siglo XIX. Incluso los especialistas en relaciones internacionales terminaron por bautizar esto, le llamaban The Great Game. Se traduce como el gran juego, que era el gran juego entre las dos grandes potencias de la época. Ahora, ¿por qué se peleaban el Imperio Ruso contra el Imperio Británico? Por lo mismo que siempre se han peleado los imperios, por control de recursos, por control de rutas comerciales, etc. Entonces, el Imperio Británico lo que quería era una ruta hacia la India, pasando por Persia, el Mar Negro, etc. Mientras que Rusia buscaba, como ven, una salida a mares calientes, al Índico. Ese deseo de Rusia por tener acceso a mares calientes es algo que al menos desde la zarina Catalina la Grande ha sido la gran obsesión de los gobernantes rusos.
incluyendo los gobernantes soviéticos. Incluso se creó toda una teoría al respecto que afirma que para controlar al mundo hay que controlar lo que llaman el heartland, el pivote del mundo, que es el área que les pongo en la diapositiva. Ahora, ¿recuerdan que les dije que Estados Unidos había reemplazado al Reino Unido como líder del mundo anglosajón? Eso sucedió principalmente como resultado de las guerras mundiales. Al término de esos conflictos, Estados Unidos y la Unión Soviética, que a su vez había heredado el papel del Imperio Ruso, quedaron como los dos grandes superpoderes triunfantes y dueños del mundo, las dos grandes superpotencias. Incluso, literalmente, se dividieron el mundo por varias décadas entre ellos. Entonces, estaba el mundo capitalista y el mundo socialista, cada uno liderado por Estados Unidos y la Unión Soviética respectivamente. A su vez, había un grupo de países llamados del tercer mundo, países no alineados, que no estaban oficialmente dentro del bando ni de Estados Unidos ni de la Unión Soviética, pero ambas potencias usaron a esos países como un ring de lucha libre, como una arena de batalla, para enfrentarse entre sí, ya que no lo podían hacer abiertamente, no se podían enfrentar directamente entre ellos. ¿Por qué? Porque hubiera implicado un enfrentamiento nuclear y ambos países sabían que eso los llevaría a una destrucción mutua. O sea, se creía y se cree que no habría un ganador de una guerra nuclear. Había una frase de Einstein que decía, no sé cómo se va a pelear quién ganaría la tercera guerra mundial, pero sé ni cómo que se pelearía, pero la siguiente guerra se pelearía con palos y piedras, porque la civilización como tal colapsaría. Bueno, en países como América Latina o África, la Guerra Fría no tuvo nada de fría. Hubo golpes de Estado, revoluciones, guerrillas comunistas, guerrillas anticomunistas, conflictos violentos al por mayor. Ahora, por eso cuando muchas veces me dicen, es que Estados Unidos ha intervenido en América Latina, especialmente golpes de Estado, dictaduras, yo digo, bueno, eso es verdad, pero eso es solamente la mitad de la película, solamente la mitad de la historia. La Unión Soviética también se metía en la política interna de los países latinoamericanos, auspiciaba revoluciones, también llegaba a apoyar dictaduras, también buscaba derrocar gobiernos, etc. Ambas potencias hicieron lo mismo en África y en Medio Oriente. Nada más que, como les dije, cuando alguien simpatiza con una ideología, suele ser ciego ante las atrocidades que hacen unos con los que se simpatiza porque se tiene cercanía ideológica y solo se ven las cosas que hacen los de enfrente. Ahora, sé que lo que quieren es que les hable de la guerra de Ucrania y esto de la historia pareciera que no tiene nada que ver, pero es importante que les contextualice esto para que se entienda algo que se llama la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Ahora, ¿qué es la OTAN? Bueno, la OTAN es una alianza militar que nació en 1949, es decir, en pleno contexto de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La OTAN es una organización militar colectiva integrada por los países que les enseño en la diapositiva en color azul, más Estados Unidos y Canadá. Fue creada por Estados Unidos, liderada por ellos, expresamente para hacerle frente a un posible conflicto armado con la Unión Soviética. La Unión Soviética, por su parte, también tenía su club de países aliados en un pacto militar que tenía el propósito de equilibrar el poder después de la creación de la OTAN. Este némesis de la OTAN, o esta contraparte de la OTAN, se llamó el Pacto de Varsovia y ocupaba todos los países que en la diapositiva aparecen en color rojo. Ahora, como pueden ver, en esta diapositiva había cierto equilibrio entre la OTAN y el Pacto de Varsovia. Eso no significa que no hubiera conflictos y que durante la época de la Guerra Fría la humanidad no pasara varios sustos
donde se temía que iba a haber una tercera guerra mundial y un conflicto nuclear. Sin embargo, ese equilibrio de poder que alcanzó la OTAN y Varsovia produjo una gran paz y una gran estabilidad política que a su vez se tradujo en un desarrollo económico sin precedentes en la historia de la humanidad, tanto en la zona capitalista como en la zona socialista. Pero de seguro ustedes sabrán, sobre todo si estudiaron carreras como sociología, economía, que eso no duró. Para la década de los 70, la zona socialista empezó a rezagarse notablemente respecto a la zona capitalista en términos tecnológicos y de calidad de vida de la población. Por ejemplo, la diferencia entre cómo se vivía en la Alemania occidental, que es la Alemania capitalista, la Alemania federal, y la Alemania socialista era brutal. De hecho, al grado de que 3 décadas después, si ustedes van a Berlín, bueno, no necesitan ir a Berlín, o sea, simplemente vean los indicadores, o sea, cuáles son las zonas más pobres o las zonas menos prósperas, donde la infraestructura de Alemania es la más vieja, donde hay más desempleo, donde los salarios son más bajos, etcétera, son las zonas que fueron la parte socialista de Alemania. Entonces, cuando se llega a la década de los 80, el bloque socialista, sin que tuviera que ser invadido por la OTAN, se desmoronó internamente. Y eso trajo consecuencias geopolíticas muy severas, que son las que explican el conflicto actual en Ucrania. Cuando en 1989, países que les pongo en la diapositiva como Polonia o Checoslovaquia dejaron de ser socialistas y Alemania se reunificó, siendo el bando capitalista el indiscutible ganador, la Unión Soviética lo aprobó con una condición. Y esto traten de recordarlo durante el resto de la conferencia porque es algo crucial. La condición que puso la Unión Soviética para aceptar que Alemania se reunificara. Y era que la OTAN no se fuera expandiendo más hacia el este. Es decir, que Estados Unidos no se fuera expandiendo militarmente más hacia las fronteras de la Unión Soviética. El problema es que 2 años después, en 1991, la misma Unión Soviética también colapsó y se desintegró en los múltiples países que les había puesto aquí en la diapositiva anterior. Ustedes pueden ver aquí en el contorno así todo lo que era la Unión Soviética y termina desgajándose Rusia como país mayoritario, pero hay muchas repúblicas nuevas que eran parte de la URSS y ya después se declaran repúblicas independientes. Lo mismo pasó con otros países socialistas de Europa del Este, países eslavos, como por ejemplo Yugoslavia, que también dio paso a la creación de otros 6 nuevos estados, como se ve en la imagen. Ahora, es importante mencionar aquí que todas las identidades étnicas y lingüísticas que habitaban esos territorios se transformaron en reivindicaciones nacionalistas que provocaron guerras civiles muy feroces, ya que como pueden ver en la diapositiva, los grupos étnicos habitaban territorios que no correspondían con las delimitaciones administrativas de los antiguos estados socialistas. Es como, por ejemplo, en México. Imagínense que colapsara el Estado mexicano. O sea, México colapsa, así como desaparece la Unión Soviética, colapsa y todas las identidades étnicas y toda la diversidad lingüística que hay dejan de ser identidades étnicas y se convierten en reivindicaciones nacionales. ¿Y qué significa reivindicaciones nacionales? Que cada una quiere ser su propio país y tener su propio estado. Pónganse a pensar las consecuencias de eso. Bueno, pues no hay que imaginarlo. Hay muchas partes del mundo donde eso ha ocurrido. Y en el caso de Europa del Este, y aquí en Yugoslavia, eso es lo que terminó sucediendo. Esto es algo crucial y un punto de quiebre histórico sin lo cual no se entiende nada de lo que está pasando. Y por eso llegan a hacer análisis ligeros como los que veo luego en la televisión o en CNN, donde, o sea, muy maniqueos, donde son de buenos contra malos. Es que a partir de este momento histórico, les estoy hablando a partir de 1991, Rusia,
que ya no era la Unión Soviética, perdió a muchos países que físicamente eran su defensa territorial frente a Occidente. Ahora, Rusia ya estaba expuesta a cualquier ataque o invasión proveniente de Occidente. Pero no sucedió ninguna invasión porque hay que recordar cómo era el ambiente político en el mundo en la década de los 90 y en especial cómo era el ambiente político en Europa del Este en la década de los 90. ¿Y cómo era? Bueno, en Rusia, primero con el presidente Gorbachev y después con el presidente Boris Yeltsin, se tenía la intención de democratizar al país, de convertirse en una economía de mercado, es decir, envolverse en un país capitalista. Y eso mismo pasó en otros países como Polonia o las repúblicas bálticas, que tuvieron líderes que deseaban abrazar los valores occidentales para alcanzar el desarrollo y el estilo de vida estadounidense que envidiaba a la población que vivía en el mundo socialista. Sin embargo, hay que preguntarnos, ¿cuál fue la actitud de Estados Unidos ante esa postura de apertura hacia la democracia y hacia el capitalismo que tuvo Rusia? O sea, ¿cómo reaccionó Estados Unidos ante la perestroika y la glasnost? Vladimir Posner, el autor del que les mencioné, que es de origen francés, que tiene ciudadanía estadounidense, pero que es de ascendencia rusa, del que les hablé al inicio de la conferencia, él afirma que en este momento, o sea, en la década de los 90, Estados Unidos tenía dos opciones principales, las cuales fueron discutidas por los grandes líderes que tenía Estados Unidos en ese entonces, como era, por ejemplo, Brzezinski, Henry Kissinger, los presidentes Clinton, el presidente George Bush, padre, etcétera, ¿no? Y la primera opción que tenía Estados Unidos era tratar a Rusia como trataron a Alemania, Italia y Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, ¿cómo trató Estados Unidos a esos países? Recuerden, o sea, durante la Segunda Guerra Mundial fueron sus enemigos. O sea, sus enemigos a muerte. Pero cuando acaba el conflicto bélico, Estados Unidos lleva esos territorios cuantiosos paquetes y programas de ayuda para reconstruir sus economías, para tratar de hacerlas naciones prósperas, que tuvieran lazos comerciales y financieros muy fuertes entre ellos, y también entre ellos y Estados Unidos. De hecho, esto que les muestro en la diapositiva era propaganda del Plan Marshall en Europa. El que está a la derecha, de hecho, era propaganda que estaba en Berlín, que decía que, o sea, era un programa de creación de empleo e infraestructura, y dice ahí que está financiada por el Plan Marshall. Y lo que está a la izquierda, en español significa, en español no rima, en inglés sí, pero significa así de cualquiera que sea el clima, alcanzaremos el bienestar juntos. O sea, pero se tiene esa intención de cooperación. Y de esa forma, no solamente el dólar se fortalecía porque se volvía la moneda que todos usaban, sino que el comercio común haría que no existieran incentivos para que esos países volvieran a enfrentarse a Estados Unidos. O sea, ¿por qué lo harían? Si eran su principal socio comercial, su principal cliente también al mismo tiempo. Además, una economía próspera hace que las posturas radicales pierdan apoyo popular. O sea, cuando la economía va bien, ideologías como los fascismos, los nazismos, incluso el comunismo, pierden apoyo popular. Se va creando en la población una cultura política de apoyo al sistema político en el que viven y valoran el modelo político de democracia a la estadounidense. Por eso, países como Japón, a pesar de haber recibido 2 bombas atómicas por parte de Estados Unidos, en la posguerra se volvieron sólidos y confiables aliados de Estados Unidos. No sé si alguien pudiera apagar su micrófono, que lo estoy viendo aquí muy fuerte. Bueno, entonces, como les mencionaba, creo que no me están escuchando. Es que oigo hasta carros y oigo el tráfico. No sé si por favor pudieran apagar su micrófono. Bueno, entonces, como les mencionaba, cuando acaba la Segunda Guerra Mundial,
Digo, por ejemplo, el caso de Japón. Japón recibe 2 bombas atómicas por parte de Estados Unidos y cuando acaba la guerra se vuelven en uno de los aliados más sólidos y confiables de Estados Unidos. Yo no conozco a ningún autor japonés que haya escrito algo así como las venas abiertas de Hiroshima y Nagasaki para culpar a Estados Unidos de sus problemas o de su atraso. Pero Estados Unidos, para el caso de la ex Unión Soviética, no optó por aplicar el Plan Marshall, no optó por aplicar algo parecido a un Plan Marshall. Lo que decidió fue tratar de debilitar y cercenar y acorralar lo más posible a Rusia, buscando que no volviera a ser una amenaza futura para Estados Unidos. Y tanto presidentes republicanos como demócratas tuvieron esa política con Rusia, o sea, tanto Clinton como Bush como Obama. O sea, no era una política de un partido político, sino era una política de Estado, de tratar de debilitar a Rusia y buscar que no volviera a ser fuerte. Ahora, con Bill Clinton, la OTAN tuvo un crecimiento que abiertamente violaba lo que se le prometió a la Unión Soviética en 1989. Recuerden, ¿qué era lo que había prometido? Que no iba a expandirse hacia las fronteras rusas. Ahora, muchos políticos de Estados Unidos, políticos de gran renombre, así como por ejemplo el senador John McCain, porque ahorita ya se murió, pero durante el tiempo que estaba vivo era muy influyente. De hecho, él fue el candidato republicano que compitió contra Obama por la presidencia. Él dijo que esas promesas nunca se hicieron, que es falso, que nunca se le prometió a la Unión Soviética que no se iba a expandir más. Pero Vladimir Posner, el autor que les menciono, él ha mostrado archivos desclasificados que se encuentran en la Universidad de Washington y que prueban que sí fueron verídicos estos acuerdos. Hungría, Polonia y República Checa en el 99 terminaron formando parte de la OTAN. Y en el 2004, como pueden ver aquí en lo que les muestro, 7 países más entraron a la OTAN, incluyendo 3 que fueron parte de la Unión Soviética, que esto es Estonia, Letonia y Lituania. Ahora, con todo esto que les acabo de comentar, pueden ver que Rusia ya tenía la OTAN ya directamente en sus fronteras. O sea, no tenía la OTAN cerca de sus fronteras, sino en sus fronteras, tal y como lo ven en el mapa que les estoy mostrando. Ahora, ¿qué hizo Rusia durante todo ese tiempo en que la OTAN literalmente la estaba acorralando y la estaba asfixiando? O sea, la está rodeando. Bueno, es que hay que tener presente que la década de los 90 e inicios de los 2000 para Rusia fue una época horrible en varios aspectos. ¿Horrible en qué? Bueno, muchos países exsocialistas entraron a la Unión Europea, como por ejemplo bueno, es que República Checa ya no existe, se terminó dividiendo en Chequia y Eslovaquia, pero terminaron entrando. Y esos países elevaron sus niveles de vida igualando a países occidentales. Por ejemplo, países exsoviéticos como Estonia o Lituania tienen un ingreso per cápita superior, por ejemplo, a un país como Portugal. En cambio, los rusos en estos años, recuerden, en la década de los 90, tuvieron una gran inestabilidad política, lo que se tradujo en que terminaron siendo más pobres que cuando eran la Unión Soviética. Y eso explica por qué cuando Putin llega al poder y logra consolidar por fin un poder centralizado fuerte, o sea, logra acabar con la inestabilidad que había en Rusia cuando se desgaja la Unión Soviética, muchos rusos lo ven como algo positivo. Y de hecho hay muchísimos estudios, incluso de medios occidentales, o sea, no medios rusos, o sea, medios británicos o estadounidenses, que calculaban que al menos hasta antes de la guerra, Putin tiene un 80% de aprobación que ningún político occidental, incluyendo de Estados Unidos, ha tenido. O sea, yo creo que ni siquiera Eisenhower, que fue de los presidentes más populares,
llegó a tener una popularidad así del 80% y con tal consenso. Muy probablemente ahorita con la guerra la popularidad de Putin se ha tenido cambios, pero de eso no vamos a entrar ahorita. Lo importante ahorita es que en la diapositiva que les muestro, ustedes pueden apreciar cómo con la llegada de Putin, aquí está señalado que fue en 1999, empezó a incrementarse el ingreso de la población rusa. O sea, para alguien que quiere un modelo de democracia liberal, o sea, para alguien que simpatiza con la ideología liberal, quiere un modelo de democracia a la estadounidense, pues, donde está basado en contrapesos, donde hay separación de poderes, donde hay competencia partidista, etcétera. Y para alguien así, es obvio que Putin es autoritario y casi es un dictador. Y últimamente quítenle el casi, o sea, lo ven como un dictador, un autócrata. Pero recordemos que la democracia y la liberalización económica solo trajeron para Rusia humillación y pobreza. Entonces, conforme fue avanzando la administración de Putin, que se basaba en tener un poder sólido y centralizado, como ven en la gráfica, la economía rusa fue poco a poco recuperándose. Incluso George Mearsheimer, el profesor de la Universidad de Chicago que les comenté hace rato, sostiene que Putin tiene la obsesión, por un lado, de detener el deterioro geopolítico de Rusia. Y por otro lado, que Rusia vuelva a ser una nación respetada y protagónica de la política mundial, que recupere el lugar que él cree que Rusia merece. Ahora, pero John Mearsheimer cree que Putin no siempre fue así. O sea, el Putin que ahorita conocemos no es el Putin que era cuando llega al poder en 1999. Porque de hecho, cuando él llega al poder, en ese momento, no despliega una política muy diferente a la de Gorbachev y Yeltsin. Es decir, tratar de que Rusia cooperara con Occidente. Es más, como así se los pongo hasta en la diapositiva, ese día, el 25 de septiembre del 2001, Putin fue al Bundestag, que es el parlamento alemán, dio un discurso pidiendo un tratado de libre comercio con la Unión Europea, pero además un pacto de cooperación de seguridad común con la OTAN. O sea, ya ni siquiera no pedir que desapareciera la OTAN o que se retirara, casi formar parte de la OTAN. Recuerden, esa fecha es 25 de septiembre del 2001, Putin en el Parlamento alemán, ustedes pueden ver en internet, o sea, hay transcripciones del discurso. Fue un discurso que Putin da en alemán ante el Congreso, y en esa ocasión el Parlamento alemán, de todos los partidos, se desvivió en aplausos con Putin. Pueden ver hasta los videos en YouTube, así. En palabras de John Mearsheimer, este Putin antioccidental, este Putin de hoy en día, no fue siempre así, sino que fue creado por Occidente, creado por la postura de desdén y desprecio de Estados Unidos y de la OTAN para con Rusia. Desde entonces, desde este año, así de cuando Putin llega al poder, Alemania y Rusia empiezan a entablar una gran relación comercial, principalmente en términos energéticos. Esto se aceleró después de que en el 2011, no sé si supieron, en Japón hubo un accidente nuclear, que era en la planta de Fukushima. Hubo un desastre muy grande. Bueno, va a decir, bueno, ¿qué tiene que ver esto con lo que se dio en Japón, con Alemania y con Rusia? Bueno, lo que pasa es de que en Alemania hay una larguísima tradición de partidos y movimientos ecologistas. Pero ecologistas de verdad, ¿eh? No como el Partido Verde de México. O sea, entonces cuando sucede el accidente nuclear de Fukushima, esos ecologistas presionaron en Alemania para que se cerraran las plantas y las centrales nucleares, para que se fuera abandonado ese tipo de energía. Entonces, en ese mismo año se inauguró el Nord Stream, que es un gasoducto, que les muestro en la diapositiva, que lleva gas de Rusia a Alemania. Entonces, tenemos por un lado a una Alemania que va cerrando sus plantas nucleares y por otro lado desarrolla una fuerte dependencia del gas ruso.
Ahora yo les pregunto, todo este escenario que les estoy contando, ¿creen que Estados Unidos le estaba gustando? O sea, esa alianza entre Alemania y Rusia, pónganse a ver lo que implicaría que Rusia, que tiene unos recursos naturales casi limitados, bueno, no hay recursos limitados en el planeta, es una hipérbole, pero tiene muchísimos recursos naturales, y Alemania, que es una potencia industrial, si llegaran a aliar, bueno, ¿pero qué hizo Estados Unidos? Bueno, después del ataque de las Torres Gemelas en el 2001, Estados Unidos inició la política de tratar de depender cada vez menos del petróleo de países árabes. ¿Por qué? Porque los países árabes normalmente son hostiles a Estados Unidos, o sea, son antiestadounidenses. Entonces, en la élite de Estados Unidos, lo pueden documentar en múltiples declaraciones de senadores, de jefes de Estado, que consideraban que comprarles petróleo a los países árabes era de una manera ir financiando a sus enemigos. Y por ello Estados Unidos desarrolló la industria del fracking. Bueno, el fracking como tal y esa técnica ya lleva muchas décadas, pero hacerlo ya masivo y implementarlo ya como una política pública oficial para hacerlo a gran escala, eso ocurrió después de lo de las Torres Gemelas. Ahora, ¿qué es el fracking? Para explicarlo de forma breve, el fracking es romper mediante fractura hidráulica rocas del subsuelo con chorros de agua a alta presión, y de esa forma liberan petróleo que estaba encapsulado, o sea, que estaba casi petrificado. Ahora, con el fracking, Estados Unidos se volvió una potencia generadora y exportadora de petróleo, como les muestra en la diapositiva. De hecho, incluso superando a Arabia Saudita con esa técnica del fracking. Pero el fracking no nada más genera petróleo. Cuando se hace esa fractura hidráulica que digo, rompe las piedras o donde el petróleo estaba encapsulado, también se libera gas. Entonces, Estados Unidos genera más gas del que ocupa e incluso del que incluso ya exporta. Estados Unidos es uno de los grandes exportadores de gas. El problema es que solo tiene dos vecinos para venderlo. Uno somos nosotros, que ya le compramos, de hecho somos muy dependientes del gas tejano, y el otro es Canadá, que ya tiene petróleo y gas para reventar. Ustedes pueden ver en la diapositiva, de hecho, o sea, Canadá tiene más petróleo que Irak, que Irán, que China, etc. Y Canadá es un país que tiene muy pocos habitantes, tiene 30 millones de habitantes, o sea, es el 10% de los habitantes de Estados Unidos, o sea, México tiene como 125 millones de habitantes, Canadá tiene solamente 30, y Canadá tiene muchísimo más petróleo y gas que México. Y caso paradójico, Canadá no se asume, a diferencia de México, como una nación petrolera, pero bueno, eso es un tema aparte. El punto es de que para vender gas natural se necesitan gasoductos desde el territorio hasta el país cliente. Entonces, Estados Unidos, para vender gas fuera de Norteamérica, pues imagínense, pónganse a ver, o sea, para vender gas a Japón o Alemania, etcétera, principalmente lo hace a través de lo que se llama el gas natural licuado, que es un gas que se somete a una temperatura de menos 162 grados para hacerlo, o sea, como gel, y ya se puede transportar en barcos como el que les pongo en la diapositiva. Entonces, cuando llega al lugar de destino, tiene que elevarse la temperatura para que el gas, valga la redundancia, regrese al estado gaseoso. Ahora, cualquiera con un conocimiento mínimo de economía, todo esto que les acabo de decir, pues estoy seguro que estará intuyendo que esto encarece el precio del gas respecto al gas que simplemente se transporta en un tubo, en el gasoducto. O sea, el gas de Estados Unidos es muchísimo más caro que el gas ruso por ese proceso de tener que hacerlo licuado. Bueno, pues resulta que Alemania y Rusia empezaron, le digo, no nada más tenían el Nord Stream 1, empezaron a construir el Nord Stream 2, que es la parte que está en azul.
El Nord Stream 1 es el que está en rojo y el 2, que de hecho ya se terminó de construir, pero todavía no se echó a andar porque casi que dice, para mala suerte o buena de algunos, cuando se termina de construir y está en proceso de certificación, en ese momento estalla el conflicto de hace como 15 días. Pero bueno, entonces Alemania y Rusia empiezan a construir el Nord Stream 2, y es decir, que ese segundo gasoducto para llevar todavía más gas de Rusia a Europa. ¿Eso qué consecuencias trae? Recuerden que les pregunté, todo este matrimonio entre Rusia y Alemania a raíz de la llegada de Putin, ¿creen que a Estados Unidos le gustaba? Pues, por ejemplo, Barack Obama y Donald Trump parecieran ser políticos muy diferentes entre sí. O sea, son de partidos diferentes, se ve que tienen estilos muy diferentes, etc. Pero en política exterior tenían algunas cosas muy en común, y una de ellas era que ambos trataban de romper la dependencia que la Unión Europea, en especialmente Alemania, tiene con Rusia. Ahora, unos dicen que la postura de Estados Unidos se debe a que quiere vender su gas licuado, que es más caro que el gas ruso. Pero si ustedes leen, por ejemplo, analistas del Washington Post, las editoriales que salen en el New York Times, o sea, lo que salen en los medios estadounidenses, dicen, no. Lo que pasa es de que si la Unión Europea compra gas ruso, está financiando un régimen autoritario, y lo que tratamos es de exportar la democracia. Ahora, ustedes formen su propia opinión. Ustedes decidan cuál de esas dos versiones se les hace más creíble. Si es porque Estados Unidos quiere exportar la democracia por el mundo, o porque quiere competir en el mercado energético europeo. Ahora, tal vez las dos cosas son ciertas, porque en mi opinión personal no son objetivos mutuamente excluyentes. Pero prosigamos. ¿Por qué Rusia quiere controlar el territorio de Ucrania? Espérame un segundo. Perdón. Bueno, hay dos razones. Una histórica y otra coyuntural. Voy a explicar las dos. La razón histórica es que el nacionalismo ruso, o sea, así, por ejemplo, todo nacionalismo se basa en mitos, en historias. Por ejemplo, el nacionalismo mexicano se basa en la idea de que, en primera, que México existía antes de la conquista española, que ya existía México, que se funda después en ciertos eventos, como por ejemplo cuando un águila está devorando una serpiente en el nopal, etcétera, etcétera. Bueno, todo nacionalismo tiene mitos en los cuales se funda su identidad nacional, esa identidad política. Bueno, el nacionalismo ruso no ve a Ucrania como algo ajeno. Esa no es mi opinión, o sea, me puse a leer a ver, por ejemplo, qué pensaba Vladimir Bosner, que es el estudioso del nacionalismo ruso, y él veía que Ucrania no es visto como algo ajeno, no lo ven los rusos como otro país. Bueno, cuando menos el nacionalismo ruso oficial no lo ve así. No estoy diciendo que todos los rusos piensen así, o sea, la ideología nacionalista oficial no ve a Ucrania como algo ajeno. Ahora, voy a decir algo que pido una disculpa de antemano porque sé que puede ofender a ciertas personas, sobre todo si provienen de los Balcanes, de esa zona de Europa del Este. Pero es que muchos de esos países son una construcción artificial muy reciente. Es verdad que como cualquier organización política, por ejemplo, un país como Serbia o como Montenegro, puede tener raíces históricas en un grupo étnico vernáculo que llega a tener siglos. Pero, por ejemplo, Serbia o Ucrania, así, o sea, como nación, Ucrania no existió como Estado-nación, hasta 1991. El origen de Rusia, según el propio nacionalismo ruso, no es Moscú. O sea, Rusia no se funda en Moscú, tampoco se funda en San Petersburgo, o sea, ninguna de esas ciudades. Rusia se funda nada más y nada menos que en el siglo IX en la Rus de Kiev, en esto que les estoy mostrando en el mapa, aquí ustedes pueden ver, y eso fue en el siglo IX.
O sea, como Ucrania nace, o sea, Rusia nace en lo que ahora es Ucrania, cuando todavía ni siquiera existía Alemania como nación, cuando todavía no existía España como nación, obviamente todavía ni existía Estados Unidos. Yo sé que hay gente que cree que México ha existido desde hace, dice por ahí el presidente, millones de años, etcétera, pero, o sea, en el siglo IX, Ucrania ya pertenecía, ese territorio ucraniano pertenecía al Imperio de Rus de Kiev, es decir, el origen y la primera capital rusa fue nada menos que la capital de lo que ahora es Ucrania. Entonces, el Imperio ruso, como todos los imperios de su época, así como fue el Imperio Austrohúngaro, el Imperio, incluso el Imperio Español, etcétera, era multilingüístico y multiétnico. Lo que ahora se considera Ucrania, ese territorio, llegó en algunos momentos de la historia a ser parte del Imperio Polaco, después del Imperio de Lituania, del Imperio Austrohúngaro, del Imperio Ruso. O sea, un país, o sea, un estado y una nación independiente nunca lo fueron hasta un periodo de tiempo muy, muy reciente. Entonces, fue en 1921 cuando Lenin hace pacto, un pacto con los líderes de la comunidad lingüística de eso que llamamos el ucraniano, que te digo, no era una nación o un estado, un país, sino un grupo etnolingüístico que habitaba otros imperios. ¿Y en qué consistió ese pacto? Bueno, se les prometió que, por ejemplo, se les iba a reconocer el derecho a la autodeterminación, que iban a ser un estado propio, que iba a ser la República Socialista Soviética de Ucrania, que se iba a unir a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que es una federación, o sea, una unión de diferentes entidades políticas para formar una unión política común. Incluso también se les reconocía el derecho a separarse de la federación, o sea, independizarse del Estado. Ahora, aunque muchos de nosotros podríamos estar de acuerdo con esos ideales de la autodeterminación de los pueblos y de que se puedan separar de los estados, etcétera, etcétera, ningún estado serio, o sea, realmente puede gobernarse así. O sea, ni Estados Unidos o Canadá, que son los países más federalistas que conozco, tienen en sus constituciones que una parte del territorio puede separarse del resto del país si así lo decide unilateralmente. Entonces, ¿por qué Lenin le dio semejantes concesiones a los ucranianos? Pues porque los bolcheviques estaban en plena guerra civil en ese entonces y lo que les interesaba era hacerse del poder y conservarlo a toda costa. Ahora, sé que a varios de ustedes les han dicho que la revolución se dio porque las masas se levantaron contra la tiranía del zar, etc. Pero si ustedes estudian el detalle histórico, es el detalle de los eventos históricos de cómo fue la guerra civil rusa, los bolcheviques tomaron el poder a sangre y fuego en contra del gobierno electo democráticamente que de ese entonces, una vez que ya se había depuesto al zar. El punto es de que con los años, esa autodeterminación de los pueblos, al sonar muy bonita, pero estar en contra de toda lógica de Estado, fue solo letra muerta. La Unión Soviética en la práctica fue un gobierno muy centralizado, con los gobiernos locales sometidos a los dictados de Moscú. Pero la Constitución nunca se cambió porque no había necesidad de cambiarla. O sea, durante un larguísimo periodo de tiempo, Ucrania y Rusia fueron en la práctica un solo país. Por eso, como les muestro en la diapositiva, cuando se desintegró la Unión Soviética, algunas zonas de Ucrania tienen población étnicamente rusa. O sea, gente que habla ruso se identifica como rusa y que tiene los valores rusos. Pero también hay otra población
que siempre vio a Rusia y a la Unión Soviética como una ocupación invasora. O sea, que siempre la odiaron, así. Por ejemplo, para que se den una idea, hace casi 100 años, cuando los nazis invadieron Rusia en la Segunda Guerra Mundial, entraron por Ucrania. ¿Cuál fue la batalla más, para mí la batalla más importante de la Segunda Guerra Mundial, que fue la batalla de Stalingrado? Se dio porque el ejército nazi pasa por Ucrania y los ucranianos les abren paso, no les ofrecen ninguna resistencia y se pusieron del lado de los nazis. ¿Por qué? Porque los campesinos se oponían a la colectivización de sus tierras y creían que los alemanes los iban a liberar del yugo soviético. Entonces vemos cómo Ucrania es un territorio, en primera es un estado nuevo, es un territorio fragmentado, es un estado construido muy recientemente con divisiones lingüísticas y choques de identidad nacional muy severos. Bueno, esta es la razón histórica, pero la razón coyuntural que a mi juicio es la que tiene mayor peso, porque la razón histórica es, de hecho, el casus belli y la narrativa rusa. O sea, si ustedes ven medios prorrusos, por ejemplo, Russia Today y Sputnik News, y ven los discursos de Putin, que si van a ver discursos de Putin, se los recomiendo leerlos en medios rusos oficiales, donde los traducen al español, porque luego he visto que le atribuyen cosas que él no dice, y como la mayoría de los mexicanos no leemos ruso, pues es fácil inventarle cosas. Pero bueno, la razón coyuntural, le digo que a mi juicio es la de mayor peso, es que el 3 de abril del 2008 se dieron los acuerdos de Bucarest, donde la OTAN declara que le daría la bienvenida a Ucrania y a Georgia, que es otro país que fue parte de la Unión Soviética, y que les pongo en la diapositiva, que es este que está en color como rosita, como color mamey. Ah, no, perdón, no, es Georgia, la parte que está abajo donde dice Rusia. Esta parte que dice Rusia es otro país que también pertenecía a la Unión Soviética, y en ese acuerdo que de la OTAN, y hasta les pongo aquí en la página de la OTAN, esto es una captura de pantalla de la página de la OTAN, donde pueden ver los acuerdos que lo firmaron los jefes de Estado que integran a la OTAN. Dice aquí NATO es OTAN en inglés, aquí. Y son los acuerdos de Bucarest, donde, declaran que le darían la bienvenida a Ucrania y a Georgia. Ahorita se la pasan diciendo, no, es que Putin no tenía motivo real para sentirse amenazado a invadir Ucrania, porque Ucrania no se iba a unir a la OTAN, cuando hay documentos oficiales de la OTAN firmados por todos los jefes de Estado. Te digo, 3 de abril del 2008, lo pueden verificar en internet, aquí bajarlo, incluso si se meten a las páginas de gobierno de España, de Alemania, de Estados Unidos, etcétera, o sea, se ve que ellos lo suscriben y replicaron el documento. O sea, no es que sea un documento clasificado que no se pueda ver, ¿no? Y entonces ahí se ve que la clara intención de que Ucrania y Georgia sea parte de la OTAN. Bueno, pero para ese entonces, en el 2008, Rusia ya estaba relativamente recuperada política y económicamente, a diferencia de lo ocurrido en la década de los 90 e inicios de los 2000, cuando no podían hacer nada para evitar la expansión de la OTAN. Ahora con Putin, Rusia ve la alianza de Ucrania y Georgia con Occidente como una amenaza existencial. Ahora, esto es muy importante y déjenme repetirlo. Rusia ve la alianza entre esos países con Estados Unidos y la Unión Europea como una amenaza existencial. Amenaza existencial. ¿Qué significa eso de amenaza existencial? Que creen que dejar que Ucrania sea parte de la OTAN no es dejar que un país libre y soberano tome una decisión que solo le afecta a él. No, así no es interpretada por Rusia.
No sé si pueden apagar su micrófono, por favor, porque estoy oyendo a los perros. Bueno, o sea, es interpretada como algo que potencialmente implica la erosión del Estado y la nación rusa. Y muchas dicen, no, pero es que es ilegal, está violando el derecho internacional. Bueno, cuando algo se considera una amenaza existencial, cuando tú crees que tu existencia está en peligro, y no estoy justificando la invasión rusa, simplemente estoy tratando de explicarla, cuando alguien llega a pensar así, todo lo demás es secundario. Si la ley, si la norma, si los tratados, etcétera, eso queda en segundo término. Si crees eso, si crees que tu existencia está amenazada. Ahora, cuando en 2014 Rusia se anexiona a Crimea, ¿qué es esto que ahora sí que es esta parte que está color mamey, que era parte de Ucrania, que está anexionada por Rusia, te digo, en el 2014, esta península responde por un lado a que era un territorio donde la población es casi en la totalidad étnica y lingüísticamente rusa. Por un lado eso, y por otro lado, ahí se encuentra la mayor base naval de Ucrania que da acceso directo al Mar Negro. Bueno, pues desde ese entonces, desde 2014, cuando Rusia se anexiona a Crimea, Ucrania y Rusia no han parado de estar en guerra. O sea, esto no es una guerra que haya iniciado hace 1 o 2 semanas, cuando los medios de comunicación les empezaron a poner atención. En la imagen muestro que hay 2 provincias al este de Ucrania que hacen frontera con Rusia. Provincias es lo que para nosotros serían nuestros estados, se cuenta Yucatán, Morelos, Guerrero, así, entonces les llaman. Esas provincias serían Donbass y Lugansk. Esas provincias tienen población mayoritariamente rusa, o sea, gente étnicamente rusa que habla ruso, y ha sido muy inestable. Ustedes pueden ver en la diapositiva incluso las partes rojas, así, muchas veces donde ha habido enfrentamientos armados. O sea, no es de que Ucrania estuviera así un país tranquilo y de repente hace 15 días entrara Putin a violentar la paz que existían. O sea, eran unas zonas que ya llevan muchos años con conflictos. ¿Por qué? Porque digo, en esas zonas, todas esas que les muestro en el mapa, hay fuertes grupos separatistas que quieren ser parte de Rusia. O sea, hay rusos viviendo en Ucrania que quieren ser parte de Rusia o al menos ser una república independiente de Ucrania. Es como el conflicto, para que se den una idea, entre España y Cataluña o el País Vasco, o sea, donde hay regiones donde hablan otra lengua, tienen otra identidad nacional, otros símbolos, etcétera, y se quieren separar. Nada más que en el caso de Donbass y Lugansk, es llevado el conflicto al ámbito bélico abierto. Entonces, otro elemento a tomar en cuenta es que yo he oído en varios medios de comunicación decir que Ucrania es una democracia y que por eso el autócrata y dictador de Putin quiere destruirla. Bueno, en primera, yo no voy a hacer un análisis de su personalidad, de cómo es él. Yo no voy a juzgar qué tipo de persona es Putin, ni estoy aquí para hablar bien ni mal de alguien en particular. Yo no me dedico a eso. Pero lo que sí quisiera es darles datos duros sobre Ucrania para que ustedes formen su propia opinión. Por ejemplo, según el índice de percepción de corrupción, que, o sea, que es un estudio que se hace a nivel mundial que mide cómo la población percibe la corrupción, como el mismo nombre del índice lo dice. Bueno, Ucrania era el país más corrupto de Europa y ocupaba el lugar 122 por debajo de países como Sierra Leona o El Salvador. O sea, peor en los indicadores. Y es de que, por ejemplo, se acusa mucho que dice que es que en Rusia está controlada por oligarcas que son afines a Putin, etc. Bueno, Ucrania pasó lo mismo. La diferencia es de que mucho de esa oligarquía rusa, soviética, perdón, cuando se desintegra la Unión Soviética,
ahí continúa y ahí siguen. Y es la misma élite que ha gobernado y es una élite muy corrupta, aunque también es una élite muy nacionalista porque precisamente no quiere perder sus privilegios. Ahora, otro dato es que en el índice de democracia, ahora, es importante mencionar, el índice de democracia, el Democracy Index, es realizado por una institución privada del Reino Unido. Bueno, pues en ese índice de la democracia, Ucrania no está clasificada como una democracia, ni siquiera está clasificada como una democracia imperfecta o defectuosa, sino como un régimen híbrido que lo coloca en la misma liga que Honduras o Costa de Marfil. Y sobre el nivel de vida de Ucrania, hay algo que se llama el Índice de Desarrollo Humano, que toma en cuenta educación, esperanza de vida, acceso a servicios de salud, etc. Ese país, o sea, Ucrania, en el Índice de Desarrollo Humano, estaba clasificado antes de la guerra, o sea, no como consecuencia de la guerra, sino antes de la guerra, con un índice de desarrollo humano similar al de países como México o Colombia. Así que cuando me dicen que están defendiendo una democracia, yo no puedo evitar preguntarme, ¿pero de qué democracia me están hablando? En un gobierno altamente corrupto, tan autoritario como el ruso, tan oligárquico como el ruso, no, su sistema político y económico no muy diferente al ruso, pero con un nivel de vida inferior al de los rusos. Y otro tema de debate es, si Ucrania quiere ser parte de la OTAN o de la Unión Europea, dirían, pues tiene derecho a hacerlo, ¿no? O sea, como nación soberana, si quiere ser parte de la OTAN, si quiere dejar de ser neutral o no quiere estar con la Unión Soviética, con Rusia, perdón, si no quiere estar con Estados Unidos, debería de tener derecho a hacerlo, ¿no? Yo creo que la respuesta a esa pregunta no es tan sencilla como muchas veces lo plantean los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta dos cosas. En primera, es muy ingenuo pensar que el gobierno de Ucrania toma esas decisiones en solitario. O sea, es algo que el gobierno ucraniano toma en conjunto y negocia y acuerda con Estados Unidos. Y en segunda, sería bueno preguntarnos si un país tiene derecho a tomar una decisión de seguridad que, apelando a su soberanía, pone en riesgo la seguridad de sus vecinos. Por eso el gobierno de China, de hecho en el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en un documento sacado por el ministro de Relaciones Exteriores de China, hagan de cuenta como el Marcelo Ebrard de China, donde saca un posicionamiento sobre este conflicto. Y ellos lo que argumentan es de que ellos proponen un concepto de seguridad nacional multilateral y basado en principios de solidaridad supraestatal. ¿Qué es lo que significa eso? Significa que las decisiones de seguridad sean resultado no de lo que cada país en solitario quiere, sino que deberían de ser negociación geopolítica entre todos los países involucrados. Caso contrario, se va generando una inestabilidad de la que después es muy difícil salir. Les pongo, por ejemplo, en 1962, Cuba decidió, como nación soberana, tener en su territorio misiles nucleares soviéticos. En ese entonces, Estados Unidos dijo exactamente lo que ahora Rusia está argumentando, que eso era una amenaza existencial para ellos y que no lo podían permitir. O sea, que Estados Unidos, con su existencia estaba amenazada y no dijeron, bueno, pues es que Cuba es una nación soberana y tiene derecho a aliarse con quien quiere y si quiere pertenecer a la alianza militar. No, Estados Unidos no dijo nada de eso. O sea, dijo, esto no lo podemos permitir. E hizo todo lo posible y negoció después con Nikita Khrushchev, que gobernaba la Unión Soviética en ese entonces, para que en Cuba salieran esos misiles. Y estuvimos muy cerca, digo estuvimos, me refiero a la humanidad, o sea, el mundo, a un conflicto nuclear muy fuerte.
tan en Estados Unidos se lo tomaban en serio que de hecho se popularizaron en muchas casas y barrios estadounidenses el construir refugios nucleares. Bueno, como les digo, o sea, Estados Unidos dijo exactamente lo que ahora Rusia está argumentando de que era una amenaza existencial para ellos y que no lo podían permitir, pero ahora Estados Unidos cree que Ucrania tiene todo el derecho de tomar la decisión que el gobierno cubano tomó en 1962 y que Rusia debe de tragárselo, que Rusia debe de aguantarlo y que no tiene derecho a intervenir en la decisión soberana de esa nación que es Ucrania. Y es que hay un debate, si en realidad es una nación soberana o es una nación títere de Estados Unidos o de la OTAN. Y dicen, no, bueno, pero es que lo que quieren otros es de que sea una nación títere de Rusia. Lo que varios especialistas han dicho es que, no, es que el motivo por el que hubo paz durante mucho tiempo es porque precisamente Ucrania no era ni un satélite de Rusia ni un satélite de Estados Unidos, sino que era neutral militarmente. O sea, jugaba a dos bandas. Hay un concepto en geopolítica que le llaman buffer state. No sé cómo traducirlo, hay algunos autores que les llegan a decir como estado tapón, así, pero es un estado neutral que funciona como puente entre dos potencias rivales para que no tengan que enfrentarse y sus fronteras chocar. Entonces, Ucrania durante mucho tiempo fue eso, después de que cae la Unión Soviética. El punto es de que quieren que deje de ser una nación neutral y que tome un bando. Ahora, sobre los detalles militares de cómo va la guerra, perdón por decepcionarlos, pero es algo que yo prefiero no comentar. En primera, porque yo no soy experto en cuestiones bélicas. O sea, yo no estudié eso. En segunda, porque los acontecimientos cambian mucho de un día para otro. Y en tercer lugar, porque parte de la guerra es la desinformación. O sea, saber qué reportes del frente de batalla son ciertos y cuáles no, cómo van, así lo están pintando así como de que el ejército ruso está siendo derrotado, y si lees otros medios, por ejemplo, leen o visitan Al Jazeera, que son medios de comunicación del mundo árabe, tienen una historia totalmente diferente. Entonces, pues, los mortales como nosotros, o al menos como yo, pues es algo que actualmente no lo podemos saber, por eso yo no me atrevería a hablar o a comentar sobre los detalles militares de cómo va la guerra. Eso se van a ir descubriendo poco a poco cuando todo esto acabe. O sea, si ahorita estamos descubriendo, o sea, los historiadores están descubriendo que los nazis hacían muchas operaciones militares con información equivocada porque eran engañados por los servicios de inteligencia británicos. Ahora imagínense, pues, los pobres mortales como nosotros. O sea, por eso te digo, esas cosas se van a saber hasta que todo esto acabe y con el paso de los años y de las décadas. Lo que sí quisiera decir ya para concluir es sobre el hecho de que la respuesta de Occidente, principalmente de Estados Unidos y de la Unión Europea, ha sido la de hacerle a Rusia una guerra económica muy potente, prácticamente aislarla, hacerle un bloqueo económico y financiero, etc. Según Estados Unidos y los líderes europeos, eso es para acabar con la guerra militar. O sea, es decir, se le hace la guerra económica a Rusia para castigarla, se le hace la guerra económica a Rusia para debilitarla y que ya no haga la guerra física, la guerra militar. Pues es preferible la guerra económica a que haya la guerra con balas. Bueno, quisiera contarles una pequeña anécdota para comparar las diferencias entre la paz que se creó después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda Guerra Mundial. Me imagino que todos ustedes saben que cuando acaba la Primera Guerra Mundial se firma un tratado de paz entre las potencias vencedoras, que se llamaba el Tratado de Versalles, donde a los alemanes, que fueran los perdedores, les impusieron duras sanciones
y los responsabilizaron de todo lo sucedido. Bueno, en esa firma del Tratado de Versalles estaba presente un economista muy famoso, que estoy seguro que varios de ustedes han oído hablar de él, que se llama John Maynard Keynes. Bueno, como buen economista, Keynes simplemente era alguien que veía la realidad con cálculos costo-beneficio, con racionalidad y no con ideología. Entonces, Keynes advirtió que la manera en cómo se estaba dando esa paz del Tratado de Versalles, que estaba ahogando económicamente a Alemania, se empobrecía Alemania, se humillaba a Alemania y se le impedía desarrollarse, esa paz que estaban firmando no iba a durar. Y por el contrario, Keynes auguró, pronosticó que estaban construyendo no las bases de la paz, sino las bases para un conflicto mayor. Bueno, pues dicho y hecho, a los pocos años, los países que impusieron esas sanciones a Alemania estaban enfrascados en el mayor conflicto bélico que la historia jamás ha conocido. Bueno, creo que el tiempo ya me come. Espero haberles enseñado algo, haberles generado dudas y haberles generado curiosidad para informarse y saber más sobre este tema. De nuevo, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir esta información. Saludos y gracias por su atención. Gracias. Gracias. Bueno. Muchas gracias por compartir, estimado doctor Héctor. Creo que la información ha sido muy útil, nos da un panorama más global y con datos duros y nos permite crear una postura propia acerca de este conflicto que afecta pues a todas las economías, afecta la convivencia social y yo creo que la comunidad de la FES también ha estado al pendiente de los sucesos en las noticias, en redes sociales, pero nada como escuchar los comentarios acertados de un experto como usted. Entonces, a nombre de la Facultad de Estudios Superiores, agradecemos su ponencia, su participación y damos espacio a preguntas de nuestros compañeros, si es que las hay. Damos espacios para que levanten la mano y les demos la voz para que puedan hacer o generar alguna cuestión o algún comentario, alguna pregunta. Hay dos manitas levantadas. A ver si la pueden hablar. Sí, damos el espacio. A ver, hablen por favor. Hola, buenas tardes. No sé si me escuchan. Sí, fuerte y claro. Pues, doctor, muchas gracias por la ponencia, por su plática, pero bueno, escuchándolo sí me gustaría hacerle dos preguntas, sobre todo porque la información pues que circula en los medios es pues variada, pero como usted dice, hay pues académicos que se enfocan en este tema, pero sí me gustaría saber desde su análisis qué variables considera, sobre todo de tipo políticas, que incidieron en formar el perfil que hoy tiene Vladimir Putin y que pues indudablemente impactan en el conflicto con Ucrania. Y dos, sobre todo, bueno, como vemos que ahorita están en una fase de negociación entre Rusia y Ucrania, me gustaría saber cuál es el objetivo de estas negociaciones, sobre todo porque vemos un cambio en las estrategias, ¿no? Por una parte vemos que una primera pues línea de acciones fue de tipo bélica, armada, de invasión y sobre todo ahora vemos la transición hacia el diálogo. Desde su perspectiva, ¿cuáles serían esos objetivos que persigue? Muchas gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, yo creo que el detonante de... Ay, pero es que oigo eco. Yo creo que el detonante para la postura de Putin es la expansión de la OTAN y la política deliberada de Estados Unidos de romper la alianza que iban construyendo de mutuo desarrollo y cooperación Alemania y Rusia.
Desde hace mucho tiempo, recuerden que les dije, este conflicto entre Rusia y el mundo anglosajón viene desde el siglo XIX. O sea, Estados Unidos relevó a Inglaterra, pero o sea, el Reino Unido ya tenía un conflicto muy fuerte con el Imperio Ruso. Y siempre a lo que han temido es a una alianza entre Alemania y Rusia. Dicen, eso es lo peor que le podría pasar a la anglosfera o al mundo anglosajón, es que Alemania y Rusia cooperen. Entonces se ve que han hecho todo lo posible por enfrentarlos, por incentivar que se peleen. Y bueno, lo que ves es que les está saliendo. O sea, es muy difícil, por ejemplo, para un político alemán ahorita tener una postura diferente a la de condenar a Putin. Hay un canciller alemán que se llamaba Gerhard Schröder, que era del Partido Socialdemócrata, que es la única figura alemana que yo conozco que abiertamente contradice la narrativa de Estados Unidos de que toda la culpa de todo este conflicto es de Rusia. Entonces, digo, yo lo que creo es de que la expansión de la OTAN, incluso la interpretaría yo como la provocación para intentar que Rusia rompa relaciones con la Unión Europea. Y digo, yo lo que veo ahorita es de que les está saliendo. Es que ahora lo de las negociaciones, recuerden que les mencionaba que ese concepto del buffer state, que es buffer, la palabra buffer sería como amortiguador, pero digo, varios autores lo traducen como estado tapón. O sea, digo, un estado que está entre dos potencias, que es neutral militarmente, y así impide que las dos choquen de forma directa. Entonces, por lo que yo he oído en las declaraciones del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia y por los reportes, no de los medios oficiales, porque ahí digo, las noticias falsas están a la hora del día y son parte de la guerra. Lo que yo he notado es de que lo que Rusia pretende es, número uno, que las partes que se anexionó, por ejemplo, Crimea y la independencia de Donbass y Lugansk, el gobierno ucraniano la reconozca. O sea, esa idea de que es que Putin quiere apoderarse de Ucrania, yo no los he oído decir eso. Y si dicen que es como que pues es un interés oculto, bueno, eso es pura especulación. Ahora, hace 4 años, en el 2018, yo oí una conferencia que dio George Mearsheimer, el autor del que les he hablado tanto, ante militares de Estados Unidos, donde él mencionaba que el objetivo de Putin no era controlar militarmente Ucrania. Lo que quieren no es eso. O sea, él cree, él que se ha dedicado décadas a estudiar a la Unión Soviética y tiene hasta textos donde da biografías de Putin. Él sí se ha tratado de adentrar a la mente de Putin. Él cree que lo que ellos están pensando, los rusos, no es repetir los errores de Estados Unidos. ¿Y cuáles han sido los errores de Estados Unidos? Hay una frase de Mearsheimer donde dice, nosotros, refiriéndose a los estadounidenses, dice, nosotros nos hemos vuelto como un rey Midas a la inversa. Es decir, todo lo que tocamos lo destruimos. O sea, Afganistán, Egipto, Siria, Irak, o sea, todos esos lugares, en lugar de pacificarlos y desarrollarlos, terminan volviéndose estados fallidos, lugares muy inestables, donde más nos tardamos en llegar que en querer irnos. Dice, entonces Rusia y Putin saben eso. Entonces ellos no quisieran replicar ese error, que aparte la Unión Soviética ya una vez la había pasado con Afganistán en la década de los 80. Entonces, dice Mearsheimer, ¿qué es lo que pretende buscar Rusia en las negociaciones? Bueno, en ese entonces no existían esas negociaciones, pero ¿qué es lo que pretende Rusia? Dice, lo que pretende Rusia, te digo, que es las partes que ya tomó que se le reconozcan y las partes donde la mayoría de la población es ucraniana y que sabe que no lo quieren, no las quiere tomar. Él simplemente lo que quiere es que no las tome la OTAN. O sea, van a decir,
si no pueden ser neutrales y tampoco puedo tener un gobierno a mi favor, los voy a destruir y que no sean de nadie. O sea, se va a oír muy cruel esto, pero prácticamente la estrategia de Putin es que Ucrania sé que no va a ser mía, pero tampoco va a ser de Estados Unidos. Al menos de esa manera no voy a tener unas bases militares aquí pegadas a mi frontera y que se dé eso de la batalla existencial. Hay una frase de Tucídides, que es el autor de las guerras del Peloponeso, que es el libro de geopolítica que yo considero el primero que se escribió en el mundo occidental. Se escribió hace 2500 años, cuando él trata de describir las guerras entre Esparta y Atenas, y había una frase donde decía: los poderosos toman lo que pueden y los débiles sufren lo que deben. Entonces, traduciendo eso aquí, yo lo veo como de, o sea, ni a Rusia ni a Estados Unidos en realidad les interesan los ucranianos, los están utilizando como peón para sus intereses geopolíticos. Y pobre Rusia, tan cerca de Rusia, tan lejos de Dios, y pobre Ucrania, tan lejos de Dios y tan cerca de Rusia. Y bueno, esa es la respuesta que yo podría dar a esas preguntas. No sé si, bueno, es que creo que ya me extendí, de hecho, 1:30. Si hay más preguntas o si ya lo damos por concluido. A ver, Julia Gómez, ¿qué me quería preguntar? Bueno. A ver, intenta hablar y escucho como que... ¿Me escucha? Sí, a ver. Bueno, muchísimas gracias por cumplir una vez más, ya lo había dicho, con el objetivo de un politólogo, que es darse a entender con simples mortales como nosotros. Muchas gracias. Una pregunta: ¿qué desearía Estados Unidos al término de todo esto? Para él, ¿qué sería la buena noticia? ¿Que Rusia terminara como qué? ¿Que rompiera totalmente en negociaciones con Alemania, que dependiera de Estados Unidos? Y dos, si hubiera un tratado, si llegara a un acuerdo, ¿cree usted que pasaría lo mismo que con el Tratado de Versalles? ¿Haría en un futuro a Rusia más fuerte? Esas serían mis preguntas. Muchas gracias por sus preguntas. Sí, bueno, yo lo que creo que lo que Estados Unidos pretende, como le dije, sí es que Rusia y la Unión Europea rompan relaciones, ir acorralando a Rusia. Ya lo estaba consiguiendo militar y geográficamente, ahora quiere aislarlo financieramente. Ahora, si lo va a conseguir y eso, digo, yo no conozco el futuro, pero yo lo que veo es de que sin pensarlo y sin que sea su objetivo, pareciera que Estados Unidos hace todo lo posible por arrojar a Rusia a los brazos de China. O sea, dicen, vamos a cortarle el flujo de dinero del SWIFT, no sé si sepan que es como un sistema de comunicación de los bancos, o sea, en pocas palabras, sacarlo del sistema financiero internacional, bloquearlo, no comprarle el gas, etc. Bueno, China tiene su propia versión del SWIFT, su propio sistema financiero que no lo ha arrancado, pero que ahorita podría ser su intención. Entonces, siento que todos esos deseos de Estados Unidos de ayudar a Rusia y todo se deben más a esto precisamente que les pongo aquí en la diapositiva, que llaman la trampa de Tucídides, que es de que cuando una potencia está en declive, inmediatamente surge otra que trata de cubrir eso. O sea, al poder, el poder odia los vacíos. Entonces, cuando hay una potencia que se está debilitando, inmediatamente surgen otras que tratan de ocupar esas posiciones. Entonces, como Estados Unidos en la década de los 90 surgió como el super megapoder, el poder sin rival,
que está surgiendo Rusia y China, pues Estados Unidos lo que quiere es precisamente impedirlo, retrasar el ascenso de esos países lo más posible. Que lo logren, pues digo, desde el principio de la cámara dije, pues la verdad no lo sé. Lo que sí les puedo decir, miren, por ejemplo, en la parte izquierda de la diapositiva que les estoy mostrando, no sé si la ven, ese es unos investigadores en Harvard, en la Escuela de Gobierno Kennedy, donde se estudia ciencia política, agarraron los textos de Tucídides y trataron como de verificar histórica y empíricamente lo que él mencionaba en su libro, y ven que, por ejemplo, en los últimos 5 siglos, de 16 casos donde hay una potencia dominante que está siendo sustituida por una potencia emergente, solamente en 4 no hubo guerra abierta. En todos los demás, ustedes pueden ver en la gráfica, va a haber guerra. Entonces, de hecho, yo creo que ya estamos en, el mundo ya está en guerra, nada más que no es una guerra como las que conocimos antes. Porque en la guerra nuclear, en la era nuclear, si llegara a darse un enfrentamiento sería el último que hubiera. Entonces los gobiernos se pelean de otras maneras. Yo sí creo, estoy convencido de que ya estamos en una Guerra Fría 2.0 y que, por ejemplo, Rusia está atacada por ciberataques, millones de ciberataques diarios. O sea, métanse a páginas, por ejemplo, como las de Kaspersky, y ellos tienen estadísticas de cómo se dan ataques de malware y ciberataques por país. Ellos te van dando detalles de eso y se ve. Rusia es el país más atacado. El segundo, fíjense, el segundo es Brasil, el más atacado. O sea, países que son emergentes, que son potencias emergentes. Brasil, por ejemplo, tiene una pretensión de ser una potencia regional. Y bueno, esa sería la respuesta que daría aquí. Perdón por no contestar luego lo del futuro, pero soy muy malo haciendo predicciones aquí. Por eso les dije, prefiero hacerla de historiador y no de profeta. Entonces, no sé si ya hacen todas las preguntas, que según iba a durar esto 1 hora y ya me pasé. ¿O alguien quiere comentar algo? Compañera Arely Jocabet Barrera Alcalá. La escucho con atención. Bueno. ¿No tienes apagado tu micrófono? ¿Los demás sí la oyen? No, no se escucha. Compañera Arely Jocabet, te pedimos revisar tu micrófono, por favor. ¿No lo tienes apagado? Ya no hay más preguntas. A ver, ¿quién habló? Perdón. No, bueno, no sé. No funciona, disculpe. Bueno, entonces, creo que ya damos por concluido. Compañera Lucía o compañero Benjamín, ya la damos por concluido. Sí, al parecer, Ya hay problemas técnicos, problemas le pediríamos entonces conexión, se escucha muy borroso. Le damos a ver si la puede. estudiante Jocabet que se ponga en contacto con usted en caso de que tuviera ya una pregunta más particular y si no hay más. Hola, ¿sí me alcanzan a escuchar? Pues de hecho veo tu micrófono apagado. Hola. Pero, a ver, dime, sí oigo. ¿Me escuchan? Bueno. ¿Me escuchan? Sí, a ver, dime. Bueno. Sí, compañera, le escuchamos. Benjamín, ¿me puedes apoyar con la constancia? Por favor, tengo problemas con mi micrófono.
Ah, bueno. ¿Puede dejar de presentar, por favor, doctor, para que exponga la constancia, por favor? Gracias. Ya. Perdón. Bueno, no escucho nada. Creo que no están hablando, pero se falló su micrófono del profesor, de la maestra y del Y chavo. creo que también el de él, ¿verdad? Sí, creo que sí. Bueno, no sé si entonces pues ya damos por terminado el evento. Bueno, entonces yo quisiera agradecerles su atención. Espero no haberlos torturado. A veces luego con esta de la pandemia y la virtualidad, luego me siento como en sesiones de espiritismo, de ¿me escuchas? ¿Estás ahí? ¿Puedes oírme? Pero bueno, muchas gracias a todos y me despido. Un abrazo a todos. Sí, disculpe, doctor, es que tenemos problemas de conexión, pero creo que ya me puede escuchar. Sí, ahora sí. Y a nombre de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, a través de la Facultad de Estudios Superiores, le otorgamos esta constancia a nuestro apreciado doctor Héctor Gómez Peralta por videoconferencia La geopolítica en la OTAN, Estados Unidos y la Federación Rusa, impartida a las y los estudiantes de nuestra apreciada facultad el día de hoy. Firma la licenciada María de los Ángeles Fernández Domínguez. Agradecemos su participación de usted y de todos nuestros compañeros y estamos pendientes para otra actividad. Que tengan excelente día. Muchas gracias y buen fin de semana. Saludos. Gracias. Saludos.